Bienvenidos a la sesión 5 de impuestos sobre la renta. El día de hoy vamos a hablar sobre las anualidades de amortización, la clasificación de las mismas, el manejo de las amortizaciones, el cálculo de amortizaciones vencidas y anticipadas y el manejo de tablas de amortización. Eso ya habíamos visto un poco en la sesión pasada, el tema de algunas clasificaciones, sobre todo en las anualidades, y únicamente vamos a verlo en el tema de las amortizaciones. Primeramente vamos a entrar con las anualidades de amortización. ¿Qué es la amortización? Es el método por el cual se va liquidando una deuda en pagos parciales. El importe de cada pago sirve para solventar los intereses de la deuda y el sobrante se abona en el capital que se debe en ese periodo. Eso lo vamos a ver mayormente, por ejemplo, cuando hacemos algún préstamo personal en alguna institución bancaria, vamos a ver que todos los pagos que se van a estar realizando van a ir disminuyendo y sobre los pagos generales y estos a través de los pagos también insolutos y cómo se va ahí poco a poco, se va liquidando la propia deuda hasta el cumplimiento total. Para encontrar cada una de las variables incógnitas se utiliza la fórmula del valor actual de los diversos tipos de anualidades y generalmente se calcula con base en el valor actual de las anualidades ordinarias. Vamos a ver esta fórmula que se nos presenta y para poderlas entender mejor vamos a ver, en la amortización se demuestra que el capital va disminuyendo conforme se van dando los pagos hasta su liquidación total. En las restas lo vamos a ver en una tabla que al final de esta presentación, cómo cada uno de los pagos que se van ejerciendo de acuerdo a las rentas o a las fechas determinadas al tiempo, recordemos que aquí es muy específico el tema del tiempo, y cómo cada una de ellas también se va a ir liquidando poco a poco hasta llegar al cumplimiento total de la deuda. Al ir reduciendo el capital, los intereses también se van descendiendo. Esto porque recordemos que del monto total que se va ejerciendo y conforme va disminuyendo, pues también la cuantificación que va teniendo de los intereses también va a ir disminuyendo. La amortización del capital va aumentando conforme pasan los periodos y al ir disminuyendo en la misma proporción los intereses. Ahorita vamos a ver un ejemplo mucho más claro de esta conceptualización y se quiere conocer las amortizaciones de los diferentes periodos hasta multiplicar las diversas amortizaciones por esta razón y vamos a ver cómo esta fórmula que hemos venido aplicando en ejercicios anteriores con el tiempo, ahora vamos a determinar que el tiempo es el número de los periodos que faltan para llegar a la amortización de periodos correspondientes. Ahorita lo vamos a ver mucho más claro en el ejemplo que tenemos sobre las amortizaciones. Vamos a recordar un poquito sobre la clasificación de las anualidades. Las anualidades tenemos dentro de su clasificación por su tiempo, que son ciertas, aquellas por cuya percepción o pago se estipula en términos precisos, con sus fechas son fijas y se establecen de antemano. Eso también lo podemos ver en la amortización cuando determinamos ya una renta fija que se va a ir estableciendo para ir cubriendo cada uno de los compromisos que ya tengamos de acuerdo a los periodos y el tiempo que se vaya a ir generando. El contingente eventual es que depende de un acontecimiento fortuito, en otras palabras, la fecha del primer pago y el último o ambas no se acuerdan de antemano. Y esto, de acuerdo, también recordemos cuando se desfasan de los tiempos o de los periodos que se van ejecutando. Por el vencimiento de sus pagos pueden ser vencidas o ordinarias, aquellas que cada uno de los pagos se ejerce al final de cada periodo, es decir, del tiempo con el cual estamos iniciando. A partir de ese momento ya podemos determinar si son vencidas hasta el final o anticipadas, es decir, iniciando. Por su iniciación son inmediatas las que encontramos cuando la realización de los cobros o pagos se hace en un periodo inmediatamente siguiente a la formalización del acuerdo. Esto también podría generarse en el tema de la anticipación. Y las diferidas, aquellas en donde el principio de la serie de pagos que se difiere, es decir, cuando la primera anualidad vence después del transcurso de uno o varios periodos, lo que hace que ese lapso sea mayor al intervalo que separa cada anualidad, es decir, el tiempo que se va cubriendo entre uno y otro. Por sus intereses pueden ser simples, aquellos en los que el periodo del pago coincide con la capitalización de los intereses del monto que estamos arrancando, y las generales, aquellas que el tiempo coincide en el periodo de capitalización o del pago mismo. ¿Dónde manejamos las amortizaciones? Las amortizaciones, vamos a leer lo que nos dice esta siguiente lámina. En las empresas, es un concepto contable que se utiliza para reflejar pérdidas de valor o reducciones en la cuantía de los activos. Hay que ver esto.
la cuantía de los activos o pasivos de la empresa. Eso hablando también de temas de depreciaciones, porque recordemos que conforme más se deprecia en un tema del inmobiliario, en el caso de las empresas, vamos viendo cómo su valor también va a ir cubriendo poco a poco lo que invertimos sobre esa misma. En el caso de los pagarés, en el caso de los préstamos, vamos viendo cómo se va cubriendo la totalidad de acuerdo con el periodo que va pasando y cómo los propios intereses también van a ir disminuyendo. El activo representa los bienes y recursos de los derechos que tiene la empresa, por ejemplo, los derechos de cobro, y en el pasivo se indican las deudas y obligaciones de pago. Cada elemento amortizable, según el tipo que sea, tendrá una amortización concreta aplicada anualmente a través de un porcentaje de su propio valor. De ahí se obtienen unas cuotas de amortización que se contabilizan al final del ejercicio económico, y las amortizaciones acumuladas es un bien, no es más que la suma de las cuotas o dotaciones de amortización de cada ejercicio, es decir, la suma y la diferencia entre lo cubierto de un interés al siguiente periodo. Ahorita lo vamos a ver en la tabla del ejemplo. El cálculo de las amortizaciones vencidas o anticipadas, las anualidades, recordemos como el tema de las anualidades. Las anualidades ordinarias, la primera anualidad se paga al final del periodo, mientras que en las anticipadas se realiza al comenzar. Por eso el pago de la última renta ordinaria coincide con la determinación del plazo estipulado en la operación. Esto hace que no produzca intereses o esa intervención se haga solamente con el completo del monto de las rentas. En tanto, en las anualidades anticipadas, la última renta se paga al principio del último periodo y si produce intereses. Vamos a ver en este ejemplo que habíamos visto en las sesiones pasadas de cómo se realizan el cálculo de las anualidades ordinarias anticipadas. Ahora vamos a verlo en el tema de las amortizaciones, porque también las amortizaciones, conforme se va generando, si ya sea en una forma anticipada o en una forma ordinaria, va también a ser la generación de los propios intereses. Ahora sí, veamos este siguiente ejemplo. ¿Cómo utilizamos el tema de la tabla de amortización? En este ejemplo, aquí vemos este recuadro, aquí vemos cada una de las columnas, vamos a entenderlas de la siguiente manera. Para su mayor comprensión de las amortizaciones puede presentarse en una matriz, esta es la matriz. La matriz que en una columna se representa de la siguiente manera. En la primera se muestran los periodos. Aquí ya estamos generando el N, tiempo de los tiempos. Aquí lo estamos generando en 6 periodos de pago. La segunda se da el importe de las rentas pagadas o del propio pago. Aquí se ha determinado un propio valor. Ahorita vamos a ver cómo se va ejerciendo este propio valor para que se vaya cubriendo todo el ejercicio sobre un capital inicial de 120,000 pesos. La tercera indica los intereses y resulta de multiplicar el saldo insoluto, aquí vemos las siglas de la fórmula, anterior por la tasa del interés del periodo. Aquí está el interés del periodo. Ahorita vamos a ver cómo va surgiendo este propio cálculo. La cuarta señala la amortización del periodo y resulta de restar el pago del periodo y los intereses del mismo. ¿Sí? Es decir, de la renta menos los intereses va a generar la amortización. La quinta revela la amortización acumulada, consecuencia de la suma de la amortización acumulada del periodo anterior más la amortización del periodo de estudio. Aquí estamos. En este primer periodo de pago vamos a mantener que la propia amortización es la que se va cubriendo. Ya en el segundo periodo vamos a ver, ahorita vamos a sacar el propio cálculo que se va ejerciendo para obtener esta información. Y aquí vamos a ver cómo tenemos un saldo inicial insoluto, que al final va a ser también la suma de las amortizaciones para que nos vaya cuadrando nuestra aplicación. Ahora sí, se obtiene un préstamo de 120,000 pesos, los cuales se va a liquidar a través de 6 pagos trimestrales iguales. Ya vemos aquí el tiempo, con la tasa de interés del 20%, convertibles trimestralmente, de estos del propio interés, y cuánto será cada pago. Ya estamos arrancando con el saldo de inicio, el saldo insoluto, el tiempo, que son 6 trimestres, el interés del 20% convertible en trimestres, aquí hacemos la ecuación del punto 20 entre los 4 trimestres, y aquí vamos a estar, 0.05 trimestral, que se va a estar pagando del propio interés. Y la renta trimestral, hacemos el propio cálculo. Aquí tenemos la fórmula que vimos hace un momento, y aquí la ejecución misma. De los 120,000 pesos
por el punto 0.5 va a dar a 6,000 pesos. Aquí tenemos el primer interés que se va ejerciendo de los 120,000 pesos que tenemos en este arranque. Ahora, de estos 120,000 pesos, vamos a hacer el cálculo de que va a arrancar a estos 23,000, que es la propia multiplicación de los 6,000 por, aquí tenemos la generación de los propios, de los semestres, de los trimestres, 6 trimestres, aquí va a estar ejerciéndose. Y que esto se va a estar generando para 6 pagos. En 6 tiempos vamos a generar los pagos de 23,642 pesos con punto 10 centavos. En este primer ejercicio, si calculamos que el primer interés son de 6,000 pesos, restamos la renta menos los 6,000, va a generar la amortización de 17,642.10 pesos, que es la primera amortización acumulada. Ahora, restamos esta amortización y vamos a tener para el siguiente primer pago 102,357.90. Ahora, hacemos el cálculo del interés del 0.05% y nos va a generar 5,117.89 pesos. Ahora, la resta entre 23,000 menos 5,000 va a ser 18,524.21 más los 17,642.10 va a dar el resultado de la amortización acumulable de 36,166.31. Y a este cálculo le hacemos la resta de los 102,000 menos los 18,524 va a dar 83,833.69 pesos. A esta cantidad le sacamos el punto 0.5 trimestral y va a darnos 4,191.68. Así es como se va generando la propia amortización y se va cubriendo poco a poco la renta hasta llegar al final de nuestra ecuación. Eso en el cálculo propio de las amortizaciones. Y les pido que lean ahí los ejemplos y diferentes ejemplos que se ponen sobre esta misma práctica en el material que que les estoy anexando para que podamos entender un poquito más el tema de cómo va a estar disminuyendo y aparte tiene varios ejemplos en el tema de cómo se va generando la propia amortización en otras matrices que se van a ir generando. Esto es en tema de la sesión número 5.